Ya aprendimos a usar unos ciclos, ¿no? Ahora tenemos que usar esos ciclos para alguna estructura de control. Pero también tenemos que conectarle a la estructura de control entre los dispositivos de entrada y de salida. La primera práctica que ustedes van a tener que hacer va a ser la siguiente. A cada grupo que le doy le voy a cambiar la práctica porque me están copiando las prácticas. Entonces se las voy a cambiar. No digan eso. No. Ustedes ya no me van a hacer el corazón. Oh. Dos. Ustedes me van a hacer Dos corazones. ¿qué? Un osito. No. Ustedes me van a echar a andar el termómetro, ¿sale? Con estructura digital. Vamos a ver cómo se genera el termómetro con estructura digital para que ustedes repliquen el programa en la primera práctica que ustedes me van a tener que hacer. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo simulamos hasta ahorita? Vamos a simular el sensor porque no lo vamos a conectar hasta el momento porque no hemos visto entradas analógicas. Entonces lo vamos a simular con una numérica. Entonces, abrimos la view. En la de visualización vamos a dar clic derecho, le pasamos a numérico y generamos un vertical pointer slide. ¿Sí? De aquí le cambiamos el nombre a temperatura, ¿no? Le ponemos sensor. ¿Cómo se escribe sensor en inglés? Sensor de temperatura. Ahí está. ¿Listo? Vamos a centrarle el nombre. Ahí quedó. Y vamos a escalarlo de 0 a 100. ¿Sí? Damos clic derecho en el instrumento. Vamos a hacerlo un poquito más grandecito. Y vamos a hacerlo un poquito más largo. Grande, ¿no? ¿Listo? Pero pues también vamos a crearle clic derecho, sacamos su visible Digital. sacamos su digital display. ¿Listo? Nosotros vamos a trabajar la estructura, vamos a emular el sensor de temperatura y vamos a mandar a prender los LEDs en ese orden, ¿sí? Entonces vamos a sacar 3 LEDs. Voy a poner los 3 LEDs aquí, ¿no? Un LED. Voy a cambiar sus dimensiones. Le doy clic derecho, amplío un poquito. Amplío un poquito y espérame que nomás no me sale. Y vamos a cambiarle el color, pero sin antes seleccionarlo y generar los 3 que me hacen falta, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces los coloco ahí más o menos ordenados y vamos a ponerle aquí. El primer LED va a ser la temperatura fría. Después vamos a ponerle caliente y muy caliente, ¿no? Y ahí me quemo, ¿no? Muy caliente. Súper caliente. ¿Sale? Pero vamos a cambiarle los colores, ¿no? El de caliente, pues vamos a decirle que sea rojo. ¿Cómo va a ser rojo? Tiene que ser amarillo. Porque es caliente y el súper caliente tiene que ser rojo, ¿no? ¿A poco hay uno más caliente que el rojo? Bueno, le ponemos rojo. Okay. Ya están los 3 colores. ¿Estamos? Separados. Aparte de eso, le voy a poner un indicador de tipo numérico, de tipo meter, nomás por el puro antojo para que quede bonito. El frío de Corona. Frío. Le voy a dar clic derecho, visible items, y voy a elegir le voy a poner aquí temperatura. Esta es la carátula central, la del control que vamos a estar realizando. Pero ahora no les enseñaba a ponerlo bonito, porque acuérdense que lo bonito pues es lo bonito, ¿no? Entonces vamos a dar clic derecho. Aquí vámonos a sobre decoraciones. Y vamos a sacar una vertical smooth box. Y la ponemos sobre los instrumentos que los tapen. Y lo ponemos sobre. Vamos a dar doble clic hasta que nos salga la línea punteada. Le vamos a dar control botón para sacar los instrumentos. Ajá. ¿Dudas hasta acá? No. ¿Todo ok? Y ahora, por si ustedes no lo saben, le voy a quitar el zoom. Nosotros también podemos, a ver, déjenme ver.
Oficio. Pero falta el otro. Se Podemos pegar comparte. imágenes de la UT, ahí ponerlo de logo, pero yo creo que no tengo ninguno. Entonces le vamos a dejar esto, ¿no? Le sacamos también su digital display. Ahí quedó. Entonces esta es la carátula principal, pues así se va a ver cuando lo trabajemos, ¿sí? Ahora, vamos a crear la estructura while, nos pasamos a la de programación. Creamos la estructura, nos vamos a estructuras, creamos el while loop y lo creamos ahí, ¿no? Le creamos un control y hasta el momento pues ahí está súper sencillo. Vamos a poner el sensor de temperatura al meter de temperatura, porque pues es el mismo, ¿no? Vamos a acomodar los tres indicadores y ahí quedó, ¿no? ¿Sí? Ahora, este ejercicio ya me lo han hecho muchas veces, entonces vamos a hacer el escalamiento de temperaturas. ¿Cómo se hace el escalamiento de temperaturas? Nos vamos en comparación. El primero que vamos a poner tiene que ser menor a 30, ¿no? ¿Sí? Vamos a escalarlo de 0 a 30, de 30 a 60 y de 60 hasta 100. ¿Sí? Entonces, el dato que sea menor a 30. ¿Sí? Ok. Y se lo conectamos al Frío. frío, ¿no? Muy bien. Aquí. Conectado. Ahora vamos a hacer el superior que sea mayor A 30. ¿a qué? Bueno, ¿A qué? A 60, 60. ¿no? Que sea mayor a 60. Lo conectamos del bus de datos o del bus del sensor sí, pues, sin ver que se nos cruce y la siguiente constante va a ser 60. y la otra tiene que ser mayor o igual a 90. ¿a qué? ¿Mayor o igual a qué? Mayor o igual a 30, ¿no? ¿Sí o no? Y la otra tiene que ser menor o igual a No, 60. menor o igual a 60, ¿no? Y esta la conectamos al de control, ¿no? ¿Listo? Y esta la unimos con una compuerta AND, ¿no? Y sacamos aquí a la etapa intermedia, que es la caliente, y la super caliente la conectamos a la mayor a 60, ¿no? Y vamos a probar cómo va a funcionar esto, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Está funcionando? ¿Están de acuerdo, no? ¿Sí? Rojo. Sí. Rojo. Ah, porque se activaron. Lo corrí activado. Ah, no, sí. Ah, tenemos un error, a ver. Un cruce, ¿no? Sí, el de caliente. ¿Dónde tenemos el cruce? Voy a barrerlo porque quedó muy feo. Ahí quedó. ¿Dónde tenemos el error? Ah, pues aquí está mal, miren. Este le puse mayor. Menor tiene que ser mayor, ¿no? Gracias por decirme. Es este. Y este va acá. Y este va acá. Y este lo conecto acá. Y ya se fue el error. Y lo voy a volver a barrer porque se me fue. Ahí quedó. Ya ordenadito. Y ahora sí lo voy a correr y ya corregimos el errorcito, ¿no? Entonces ya está verde. Entonces ya sube bien, ¿no? Ahora, esto yo ya lo tengo en la computadora. Ahora yo tengo que mandar estas mismas señales de control booleano a una interfaz de salida de la tarjeta MyNet, ¿no? ¿Sale? Yo les voy a hacer uno, ustedes me deben de hacer los demás. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Vamos a dar clic derecho y les voy a presentar la librería que se llama MesureMQ. Dentro de la librería MesureMQ, estos son los drivers que yo les pasé para conectar las tarjetas de adquisición. Estas tarjetas, pues nosotros tenemos que, como todo proceso de microcontrolador, nosotros tenemos que iniciar el proceso, controlar el proceso y cerrar el proceso. Y los bloques específicos para hacer esto es inicio, leer y escribir y cerrar los bus de datos, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos bloques que yo les voy a presentar aquí hacen eso. ¿Por qué? Porque yo aquí en MesureMQ y en la librería, aquí yo voy a tener el bloque de inicio, el bloque de stop, el bloque de lectura y el bloque de escritura.
Por ejemplo, para instrumentar o para hacer cualquier tipo de proyecto, prototipo, lo único que nosotros hacemos es leer y escribir. ¿Sí o no? Porque leemos los sensores y escribimos las salidas y así controlamos, ¿no? ¿Están de acuerdo o no? Sí. De ahí se desprende lo que es temporizar, lo que es controlar, lo que es retardar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Estamos? Entonces, nosotros tenemos que inicializar el proceso y ingresar esos datos de inicialización al ciclo de estructura web. ¿Se acuerdan que cuando vimos el case, nosotros alimentábamos el case con los datos, conectando del elemento que nos proporcionaba el dato a la pared de estructura del lado izquierdo? Y le metíamos los datos al case, ¿no? Y de los cuadritos que se generaban en las paredes de estructura, nosotros sacábamos los datos y los tratábamos para el control del case. ¿Se acuerdan o no? Va a ser algo parecido. Entonces, vamos a sacar el inicio y nosotros tenemos que inicializar, pero vamos a inicializar afuera del ciclo while. ¿Por qué piensan ustedes que vamos a inicializar afuera del ciclo while? ¿Para qué? Para que no se esté repitiendo. ¿Para qué no se esté repitiendo? Puede ser, pero más o menos. Es que lo que pasa es que adentro del ciclo while lo que se va a repetir es la estructura de control. Pero lo que no se va a repetir son los datos de adquisición o los datos de escritura. ¿Sí me explicó? O sea, estos datos de adquisición y los datos de escritura nosotros se los tenemos que mandar en el caso de adquisición y en el caso de escritura también nosotros se los tenemos que mandar. Eso no está dentro del ciclo while porque eso no se va a estar repitiendo porque nosotros mandamos cuando nosotros queremos, ¿no? Si quisiéramos una estructura que es repetitiva, lo ponemos adentro del ciclo while. Si queremos una estructura que no sea repetitiva, lo sacamos del ciclo while. En este caso, la adquisición o las señales de control o los buses de información van afuera, porque eso no se va a repetir, porque nos están llegando. Nosotros lo que mandamos a la estructura while son los datos de comunicación. En este caso, cuando apretamos el botón o la señal que nos manda el sensor. ¿Sí? ¿Dudas? ¿O más o menos? Más o menos. Díganme, ahora bien para siempre. Más o menos. Vale. Entonces, más o menos. Entonces, ponemos aquí la ayuda, ¿no? Y seleccionamos el bloque de inicio. ¿Qué nos pide el bloque de inicio? Nos pide task, channel in, error in, task out, error out. Error, pues tenemos error tanto de entrada y salida, ¿sí o no? Pero ¿cuándo se va a presentar un error? Ustedes trabajaron, dicen que el Arduino por Arduino, ¿sí o no? ¿Qué pasaba cuando testereaban el Arduino y estaba conectado al Arduino? No, le dabas un testereo. Se perdía conexión y le tenías que cargar el firmware, ¿no? Otra vez. ¿Por qué? Porque la conexión no era muy estable. Lo trabajan con Linux, ¿no? Supongo. Aparte de que la conexión era muy lenta, tardaba muchísimo en iniciar. Entonces, el error que va a estar marcando, en este caso de la conexión de adquisición, es un error de datos. En el momento en que el APIO detecte que no está fluyendo datos, va a mandar el error. Error en comunicación, no error en programación, porque hay dos diferentes tipos de errores: error de comunicación y error de programación. El error de programación es toda la estructura que está dentro del ciclo while que se está repitiendo. Ahí puede haber error de comunicación, de que no hayas conectado bien, de que tu procesador no funcione, etcétera, etcétera. Pero el error de comunicación es cuando no se está comunicando la tarjeta de adquisición a la computadora o está mandando datos que no son correctos, o se está perdiendo la comunicación y está latente la comunicación. En el momento de la comunicación se hace latente, se va a perder y se va a ganar la señal. Eso va a causar una alteración de la tendencia. Cuando nosotros hacemos COPs, o si ustedes trabajan en COP, el centro de control de operaciones, solamente van a ver las pantallas llenas de rayas. Las rayas van a marcar la tendencia. O sea, por ejemplo, si son COPs de subestación, lo único que van a estar midiendo pues, va a ser las lecturas de voltaje y de corriente, pero no la van a ver como 127.6, 128.8, 129. Tanto. Lo van a ver como líneas de tendencia en un determinado nivel de tiempo. O sea, literalmente rayas, ¿no? En el momento en que se pierde la corriente, se altera la corriente, se altera el voltaje, o se pierde el voltaje, esas rayas de tendencia que significan, ¿no?, que tienen una magnitud, esas rayas van a caer, entonces van a indicar la hora en que se cayó la señal, la hora en que se restableció.
la posición del sensor que falló y dónde está ubicado el sensor que falló. Porque ya los sistemas escala, los sistemas expertos ya tienen todos esos datos. Entonces ya le posean al eléctrico, al instrumentista que vaya y cheque el sensor. ¿Sí? Entonces estas líneas son de tendencia, entonces ustedes deben de checar bien que haga comunicación con los datos. ¿Dudas? ¿Están notando todo o se lo aprenden así? El video. Entonces, ¿qué creen ustedes que sea task? ¿Qué es un task? Comunicación entre. No. Un task es máscara, ¿no? Máscara, plantilla. En este caso, la traducción correcta sería plantilla de configuración o máscara de configuración. Por ejemplo, si ustedes trabajaron con un Arduino, en las cabeceras del programa tendrían que poner la librería, tenían que poner la velocidad si están trabajando en 9600, tenían que poner cuáles son las entradas, cuáles son las salidas. Aquí también, ustedes tienen que seleccionar. Ahorita vamos a ver que el Arduino tiene dos formas de trabajo, tiene la forma adquisición y tiene la forma generación. Adquisición para adquirir todo tipo de señal y generación para generar todo tipo de señal. Generar puede generar señales de voltaje o señales de corriente. ¿Por qué? Porque el Arduino es un lenguaje de instrumentación. Las señales de corriente están dadas de los 0 a los 20 o de los 0 a los 40 miliamperes en corriente para los sensores, y en niveles de tensión sí están variados. Puede ser de 0 a 5, de 0 a 12, de 0 a 24 en voz de corriente directa para instrumentación. ¿Vale? ¿Sí? ¿Dudas? Entonces, eso es lo que es el task de entrada. ¿Qué pin vas a configurar? El modo de configuración, la velocidad de configuración, un pretesteo. Y esta configuración que ustedes hacen en una plantilla o carátula especial se va a arrastrar al espacio de trabajo. Y esos datos de configuración van a mandarle los datos al bloque de inicio. En el bloque de inicio va a recibir, bueno, me estás diciendo que ya inicie. Yo ya te estoy recibiendo los datos, ya puedo avanzar al siguiente proceso. ¿Cuál es el siguiente proceso? Comunicar a la estructura. Entonces vamos a hacer eso. Aquí nosotros vemos que tenemos el tag de salida, vamos a conectarlo ¿a qué? A la estructura. Voy a saberlo tantito. También tenemos el error, lo voy a conectar también a la estructura. Tenemos dos bus de datos. Tenemos el bus del error y tenemos el bus de comunicación. ¿Sí? Pero nosotros no lo hemos generado aquí la configuración de entrada. Vamos a hacer primero la configuración de programas. Una vez que nosotros le insertamos el dato del ciclo de configuración al ciclo while, que es nuestro ciclo de control, el ciclo que se va a estar repitiendo para nosotros controlar las salidas, o las entradas, o las salidas en función de las entradas, nosotros debemos de recibirlo. ¿Cómo lo vamos a recibir? Si nosotros vamos a recibir señal, vamos a leer. Si nos vamos a generar, vamos a escribir. En este caso, nosotros vamos a generar, si vamos a generar una salida, pero va a ser emulada. ¿Por qué? Porque yo voy a ocupar un booleano dentro de la computadora de la plantilla de visualización. Voy a generar un botón para generar un LED, y de ese LED lo voy a mandar a escribir a una salida. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a leer o vamos a escribir. ¿A qué? A ver, compañera de rosa, ¿qué vamos a hacer? ¿Leer o escribir? Compañero de blanco, compañero. ¿Escribirlo? Compañero de que le gustan las muñecas de anime. No, ¿qué vamos a leer? Escribir. Vadillo. Escribir. ¿Usted? Leer. Ah, no, es leer. Brighton, ¿qué vamos a hacer? ¿Leer o escribir? ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? ¿Leer o escribir? Leer. Escribir. Compañero de verde, ¿qué vamos a hacer? ¿Leer o escribir? Escribir. ¿Usted? Escribir. ¿Usted? Leer. ¿Usted? Ninguna de las dos. ¿Usted? Llama doña tu butaca. ¿Qué van a hacer? Muy bien. Sensor de temperatura. No vamos a leer nada, vamos a escribir. Nosotros, a partir de la configuración que vamos a hacer, vamos a mandar a escribir a los pines de la tarjeta de adquisición. ¿Qué vamos a mandar a escribir? Puede ser el 0 o el 1, el encendido del apagado. Puedo mandar a escribir también dentro de las analógicas unas señales de voltaje, la que nos quiera. ¿Sí? ¿Desautoricé, Brighton?
¿No les mandó mensaje? De- No, no. Entonces, vamos a escribir, le vamos a dar clic derecho y vamos a Mesurement.io y vamos aquí a NIDAC y generamos, habíamos dicho que vamos a escribir, generamos escritura. De cajón tiene escritura analógica, pero vamos a hacer una escritura digital, ¿no? Porque los botones pues, son booleanos. Entonces vamos a generar una escritura digital de un pin. Vamos a controlar, yo voy a hacer la de uno, ustedes van a hacer la de más. Entonces, voy a controlar un solo pin, una sola línea. ¿Sí? Ya la tengo. Y también me van a permitir conectar el bus de datos y me va a permitir conectar el error. ¿Sí? Pero si se dan ustedes cuenta, yo también tengo que conectar el bus de datos a la salida de la estructura, porque es mi salida de la estructura de control, pero también tengo que conectar la salida del error. Y si se dan ustedes cuenta, aquí yo tengo un pin que se llama data y un pin que se llama tiempo de salida. ¿Listo? También otro que se llama autoinicialización, que es un botón exclusivo porque nosotros podemos leer en cierto determinado bicho y mandarlo a controlar. Ahorita lo vamos a dejar en blanco, ¿no? Tenemos estos dos pines de configurar, el tiempo de salida y el data. ¿Por qué piensan ustedes que está del lado izquierdo el data? El data es donde nosotros vamos a ingresar la información de control para escritura. ¿Por qué? Yo les dije cuando empezamos aquí a ver lo del LabVIEW que el LabVIEW se programaba de izquierda a derecha. Nosotros le vamos a mandar una señal de control emulada por la computadora, que en este caso es un botón, ¿sí o no? Un botón emulado porque ni siquiera lo vamos a armar. O sea, lo vamos a conectar a la computadora, vamos a mandar el efecto booleano y vamos a mandarlo a encender en la salida. Entonces, como nosotros lo tenemos que proporcionar, está del lado izquierdo. ¿Sí? Si nosotros estuviéramos adquiriendo, el data estaría del derecho, porque nosotros, ¿qué control tenemos sobre un sensor? Ninguno. En el momento que nosotros conectamos y conectamos la salida a la tarjeta, está mandando la información, ¿no? Y no tenemos ningún control, a menos que solamente vayamos, les atornillemos y lo quitemos. Ese es el único control que nosotros tenemos como operativo, ¿sí o no? Pero en sí, lo conectamos, lo mandamos a la tarjeta y está mandando los datos, ¿no? Lo único que tú tienes que decir cuando tú las quieres. ¿Sí me explico? Y entonces estaría del lado opuesto del bloque. Estaría del lado de la salida. Más o menos me entienden. ¿Sí? Sí. Entonces, nosotros le tenemos que mandar la señal de control. Y vean, yo le voy a mandar la señal de control y vean el tipo de dato. El tipo de dato es booleano. ¿Qué pasa si yo lo conecto en dato numérico? Me arroja un espantoso error. Porque los numéricos toman valores de qué? Desde los enteros negativos hasta los enteros positivos, tomando en consideración los fraccionarios, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, a ver, mandar un fraccionario y un booleano, pues te va a marcar un error. Te va a decir, oye, pues ponte de acuerdo, ¿no? Entonces, LabVIEW también te ayuda a conectar los tipos de datos. Por ejemplo, si yo aquí conecto este dato a esta señal booleana, me lo permite y no me da ningún error, porque son del mismo tipo de dato, booleano con booleano, ¿no? Y ya acabé. Ya acabé porque no voy a tener en este bloque ninguna opción de visualización. ¿Por qué no voy a tener ninguna opción de visualización? Porque lo estoy mandando a una salida de aquí donde yo voy a tener el efecto con un periférico, ¿no? ¿Me entienden? ¿Y qué creen? Ya acabé. Ah, pero ¿qué creen? Esa no es la función. ¿Qué nos falta? Mandarle la configuración previa. Para hacer la configuración previa, para terminar este programa que me van a tener que realizar ustedes, vamos a buscar una herramienta que se llama NIMAX. ¿Sí? Le damos un clic en NIMAX, le hacemos grande el setting del NIMAX y vamos a ver lo que nos aparece. Lo que nos aparece aquí en el NIMAX, pues la primera pantalla son los dispositivos y la configuración de la computadora que nosotros tenemos. ¿Okay? También en la parte izquierda nos vemos el Data de Neighborhood, tenemos Device and Interface, tenemos el histórico de datos, tenemos la escala, tenemos el software y los sistemas remotos de control. En el caso de los sistemas remotos de control, nosotros podemos utilizar diferentes protocolos y cuando los trabajemos aquí los vamos a estar utilizando, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, nosotros nos vamos aquí sobre donde dice Device and Interface. Y voy a proceder a conectar la tarjeta de adquisición, por eso me la traje. Tiene un USB como de impresora. Y pues la conectamos, ¿no? En el momento en que nosotros conectamos la tarjeta, la detecta el dispositivo y nos aparece aquí que la tarjeta está conectada. La primera carátula de la tarjeta nos dice, bueno, ¿quieres hacerle un test a la tarjeta para calibración? Ya le podemos decir, no, pues sí. Ahora, ¿quieres interconectar el dispositivo a una aplicación del NILAD View 2019 32 bits? O sea, le dices que sí, o obtener la documentación, o ver los dispositivos de entrada y de salida, que en este caso es el datasheet, ¿no? Entonces, vamos a decirle que vamos a ver los pines, ¿no? Entonces decimos, bueno, vamos a verlos. Damos un clic, nos posiciona en la ayuda, y entonces aquí nosotros podemos tener la disposición de los pines de las tarjetas de acceso. Entonces, por ejemplo, ahí aparece una tablita donde dice DIO. ¿Qué quiere decir DIO? Cuando nosotros nos refiramos a DIO, ¿qué piensan ustedes que es DIO? Ajá, ¿y luego? ¿Sí? Digital Input Output, muy bien, casi me das. Entonces, DIO es Digital Input Output. Entonces, nos está diciendo, bueno, tenemos de 5 periféricos de uso característico o de uso especial. Tenemos de uso característico del DIO 0 al DIO 4. Y estos DIO 0 también ustedes lo pueden configurar por la función de interfaz, el PFI 0 al PFI 4. Y estos pines de uso general o de uso específico, podemos generar, o podemos conectar de acuerdo a la configuración, porque DIO quiere decir Digital Input Output, podemos configurar como salida o como entrada. Entonces tenemos entradas de control, tenemos entradas auxiliares y tenemos entrada de controlador de frecuencia. Ya vieron, por ejemplo, el DIO 04 es una salida de frecuencia. Tenemos un controlador de salida, un controlador auxiliar, un controlador de compuerta y un controlador de fuente. Por ejemplo, ¿para qué se van a utilizar esos tipos de controladores? Controlador de fuente. Nosotros podemos mandar impulsos de conteo. Un controlador de compuerta. Recibimos los pulsos de conteo del encoder. ¿Para qué quiere decir una frecuencia de salida? Podemos generar pulsos de frecuencia de salida. ¿Para qué sirven los pulsos? Les falta mucho, chavos. A ver, imagínense. Quieren que un sensor, un ultrasonido, el chiquito, el SCR-04, de la Android. Antes todo era más difícil, porque no había Arduino, no había tantas librerías. A mí yo me tocó un poquito de Arduino. Al final, ya empezaba el Arduino. Yo me compré, de hecho, cuando salí, todos estamos engañados con que el Arduino se ocupa mucho, ¿no? Llegué a tener como 6, 8 Arduinos. Ya después los regalé, porque la verdad, qué vergüenza. Pero se ocupan demasiado en ingeniería, ¿no? Bueno, como son baratos, pues los casi siempre se ocupan demasiado. No me quejo de ellos. Nada más que cuando va creciendo se va a dar cuenta que ese microcontrolador, en lugar de ayudarnos, los perjudicó. Porque todo está en internet. Si ustedes ven en internet prácticas de tarjeta de adquisición, no hay ni una sola. Bueno, sí hay algunas que yo subí, pero otras no. Oh. Y si vienen en inglés hindú, que no se entiende nada. Sí. No se entiende nada. Bueno, X. Entonces, seguimos, ¿no? ¿Qué me quedó? Para que hagan los pulsos. ¿Para qué los pulsos? Bueno, si ustedes quieren darle potencia al sensor, en lugar de dejarle sus 5 bolsitos, le meten pulsos de 15 volts, de 20 volts. Y como son pulsos, avienta el sonido más fuerte. El
el efecto, el sensor ultrasónico, una bocina emite y la otra recibe. Entonces, como ahora le estás mandando pulsos de alto voltaje cortos para no dañar el dispositivo, se aumenta el rango. Por eso sirven los pulsos. Bueno, esa es una aplicación. Y para todos los tipos de sensores ultrasónicos se les aumenta el pulso de frecuencia, aumenta el rango de medición. ¿Listo? Para los ultrasónicos. Ya los ultrasónicos que venden en la fábrica, pues ya no son como esos. Ya los ultrasónicos que venden en la fábrica se llaman webcam, son unos tapaderas. Más o menos ahí ustedes pueden checar. Entonces, vamos a posicionarnos sobre la tarjeta de adquisición que nosotros tenemos presente ahorita en este dispositivo y es la NI MyDAC 01. Si se dan cuenta, aquí aparece el nombre, el vendedor, el modelo, el número de serie y el estatus presente. Entonces, cuando ustedes me hagan un programa y conecten a ese programa la tarjeta de adquisición, la DAC 01, va a decir programa fulanito de tal, MyDAC 001, el nombre, el número de serie presente. Y cuando la muchacha de rojo se lo pase al novio, va a decir fulanito de tal programa, MyDAC 001, estatus presente, computadora, fulanito de tal, estatus 01, MyDAC 002. Ah, sí. Y aparece toda la cadena de cuántos dispositivos se conectaron en un mismo programa. Entonces, si ella se lo pasa al novio, si ella se lo pasa a él, ahí va a aparecer cuántas veces se lo pasaron. Que se compartió. Aparecen unas 35 veces. Tenemos 15 DACs, o sea, y yo se las doy aleatorias, o sea, les doy una vez una, otra vez la otra, para que no se copien. De 3 días. Luego, como todo programa, está sujeto a que la tarjeta de adquisición se sature. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos mil. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Levanta la mano. Está predispuesta la tarjeta de adquisición a que sean tantos datos que se está adquiriendo que no le da tiempo de mostrarlos. Por ejemplo, cuando el maestro Villara les dio microcontroladores y vieron lo del monitor serial, ¿se acuerdan que le daban a apagar al monitor serial y se seguían escribiendo los datos, ¿no? Hasta que se acabara el monitor serial, a veces pasaban a Arduino, mandaban a escribir algo del monitor serial, le desconectaban y se seguían escribiendo hasta que se acabara. Eso quiere decir que ustedes saturaron el buffer. Quiere decir que se hizo un cuello de botella y hasta que se vació el cuello de botella se siguió escribiendo, ¿no? Y eso no está correcto. Lo que es correcto es seleccionar un verdadero tiempo de muestreo donde no se discrimine tanto los datos, pero no se adquieran en un número mayor. Por ejemplo, si usted le das un número de muestreo de 100 muestras por segundo y lo corres durante una hora, ¿cuántas muestras te está haciendo? Pues son un montonal, ¿no? Y entonces, ¿qué tal si tú ni siquiera ocupas tanta exactitud para tu proceso? Pues mándale unas 10 muestras por segundo, ¿no? Tu tendencia va a estar más o menos estable, no se van a perder la comunicación, no se va a saturar tu microcontrolador, no vas a tener efecto cuello de botella y tu programa va a estar más estilizado. ¿Sí? Entonces, para evitar eso, o que se queden programas pregrabados, o que a veces no funcione la configuración, siempre vamos a resetear la placa. Le damos al reset y dice, ya está reseteada, lista para usar, ¿no? Ahora, nosotros nos vamos, ahorita también aquí está la opción de device, sacar la ayuda de los dispositivos de entrada y salida, pero también nosotros la podemos crear la máscara de configuración. Para crear la máscara de configuración, como ya nosotros habíamos checado antes, ¿cuánto tiempo llevo? ¿Ya son las 2 horas? No. Bueno, la máscara de configuración tiene dos opciones, tanto adquirir como generar señal. Dentro de la adquisición de datos, vamos a darle un clic, vamos a ver un panel general. Vamos a tener analog input, counter input, digital input. El analog input podemos conectar, vean toda la facilidad que nos da, podemos conectar entradas de voltaje, entradas de temperatura de termistor, de RTD, termocupla y termistor tipo VEX. Ya caracterizaba a la tarjeta de adquisición. O sea, si ustedes querían conectar una termocupla al Arduino, ustedes tenían que ir por el transmisor, lo conectaba a la termocupla o al TP100 al transmisor y del transmisor a la entrada analógica. Así no, aquí ya alambrito contra alambrito en el borde y borde. Y cuando ustedes se vayan a trabajar, así son los sensores. Los sensores van a tener sus 4 cables, van a tener su clema
y los van a tener que empalmar, le van a echar cinta, le van a echar silicón, los van a... lo que sea para que no se muevan. ¿Sí o no? Sí. Entonces, nosotros también podemos medir corriente, podemos medir resistencia. Por ejemplo, si a mí se me ocurriera hacer una báscula, ustedes tendrían que caracterizar una galga extensiométrica. ¿Y qué mide la galga extensiométrica? Una galga extensiométrica es un sensor que nos da resistencia a partir de la deformación mecánica de un elemento, ¿no? La galga es como un papel, como un plástico, se coloca algo, se deforma y en función del grado de deformación, son los kilogramos que están pesando. ¿Sí? También nos da la oportunidad de medir fuerza, de medir torque, de medir componente de Winston, medir carga eléctrica. También, si nosotros chequeamos sobre contador, podemos medir con H-cone, podemos medir frecuencia, podemos medir periodo, podemos medir ancho de pulso, semiperiodo y doble pulso de separación. También tenemos la opción de medir posición lineal, posición angular, podemos medir velocidad, tiempo de ciclo. Dentro de las digitales pues podemos controlarlas. También nos da la opción de generar señales. Podemos generar señales analógicas como voltaje, como corriente. Podemos generar también señales de contador, que son pulsos, y señales de controlador, que en este caso serían digitales de un canal o de un puerto. Señales de un canal es de bit a bit, señales de un puerto de 0 a 8 bits. ¿Dudas? ¿No? Esta es una masterclass, ¿eh? Bueno, entonces vamos a crear un task. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a adquirir o vamos a cargar la señal? Generar. Muy bien, generar, porque vamos a escribirla. De aquí de la tarjeta para afuera, generar. De algo para adentro, adquirir. Ya. Entonces, vamos a generar una señal de tipo digital y vamos a generar solamente una. Yo voy a hacerlo fácil y ustedes lo difícil. Entonces, regularmente llevo 4 años trabajando con las tarjetas, son nuevas, yo las estrené. Pero ¿qué creen? Siempre ponen de maña el pin digital 0. Y todas las tarjetas ya están bien guangos el tornillo, de tanto que le aprietan. De favor, coloquen otro pin que no sea el 0, para que no nos la acaben, no nos duren más las tarjetas, ¿no? Entonces, cualquiera es lo mismo. Yo voy a poner el pin 5, que nadie ocupa el pin 5. Siempre ocupan el primero o el último. No sé por qué les da ansiedad. Bueno, le damos el siguiente, porque ese pin seleccionamos para trabajar como salida digital. Ahora, para poner nombre, ¿qué grupo es este? El de 2, ¿no? Vamos a ponerle digital del grupo 2 y le damos finish. Y entonces, la configuración previa que hicimos es, vamos a generar señal de tipo digital y bit a bit. Son los 3 datos que hemos configurado. ¿Sí? Luego nos dice, nos aparece esta pequeña carátula. Esta pequeña carátula dice guardar, dice correr, añadir canales o remover canales. En el dado caso que yo quiera tener solamente un canal, pues lo creo así, uno por uno. ¿Sí? O si yo quiero la misma configuración para diferentes canales, yo puedo copiar la configuración y digo, bueno, yo no nada más quiero un pin digital, yo quiero 2. Le doy en añadir canal y le digo, ¿qué otro voy a ocupar? No, pues ahora sí el 7, y le doy OK. Y ya tengo 2 canales digitales en un mismo task. Y luego también me da la opción de invertir la señal. Invertir la señal, pues nada más es, le pongo la compuerta nota al final, ¿no? Si le mando un 1, me va a dar un 0. Y al revés. No. Que si se ocupa, si le equivocamos ahí en un mapa de CAD, no, ahí en una señal, y cuando conectamos mal el sensor, por ejemplo, a veces los sensores traen entrada normal y entrada negada, y está medio incómodo la clema por abajo y solamente le pude pescar en la negada, pues tenemos que invertir la señal y ya lo arreglamos. Lo arreglamos desde el PLC, desde el COP, ¿no? Entonces muchas cosas las pueden ustedes modificar a conveniencia, ¿no? Yo decía, en los de las bandas transportadoras del cemento, pues te tienes que agachar, porque está fluyendo el cemento acá. Entonces pues te metes abajo y pues no le atinas. Entonces donde le atines, si te quedas a la primera, pues ya, porque no ves, me tienes que meter la mano por arriba.
Pues donde ves le atinas y donde sea, pues ya más le cambias. Bueno, así le hacemos, ¿no? Bueno, entonces, en el momento en que yo también, los modos de generación, ¿no? Dentro de los modos de generación, yo voy a tener el modo sobre demanda y el modo continuo. Y estos dos modos son modos específicos, ¿no? Por ejemplo, el modo sobre demanda, ¿qué piensan ustedes que es? El modo sobre demanda. ¿Qué es? En el momento que se ocupa es cuando se adquiere. En el momento que no se ocupa, pues como si no existiera. Muy bien, compañera. ¿Y esto qué nos quiere decir? Tengo sed. ¿Qué nos quiere decir? En este caso nosotros lo vamos a ocupar en un modo que no nos demande tanta velocidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos va a consumir recursos, ¿no? Hay fines específicos para eso. Entonces, cuando nosotros queremos una señal, garantizar el tiempo de monitoreo, el tiempo de procesamiento de esa señal o de ese ping durante todo el programa, lo ponemos durante tiempo continuo. Quiere decir, durante que se inicie hasta que se apague, va a estar monitoreando. Pero nosotros va sobre lo mismo, nosotros tenemos que estilizar el programa. No es lo mismo correr un programa ligero a correr un programa que hace lo mismo que ligero, pero demandando más recursos. Su computadora con la view regularmente se va a trabar porque demanda mucho recurso. Bueno, entonces, dudas hasta acá, ¿no? Entonces, aparece esta ventanita de previsualización. En la ventana de previsualización, nosotros vimos, conectamos dos canales, ¿no? Se nos generan estos dos puntitos que están ahí. Esos dos puntitos significa o quiere dar a entender que son las salidas, ¿no? Entonces, en el momento en que yo le doy un run, yo aquí le puedo testear. Entonces, yo ya tengo conectada mi tarjeta, ya la tengo habilitada, no le conecté ninguna interfaz de salida, pero yo aquí puedo modificar los niveles de activación. Puedo mandarle un 0, está en estado inicial 0. En el momento en que yo le dé aquí un clic en la bolita, pues se va a llenar. Entonces, le doy un clic, quiere decir que ya cambié el estado. Entonces, ahorita si tuviéramos LEDs conectados, cambia de estado. Entonces, si nosotros ya vemos que ya nos está obedeciendo el cambio de estado, pues ya está nuestra configuración correcta y le damos stop. Esta es una previsualización de configuración, ¿sí? En el momento en que ya está completa, ya le damos guardar, porque si no le damos guardar, no se guarda lo que le movimos, ¿no? Le damos guardar y se crea el componente en la parte izquierda. ¿Cómo se llamó el componente? Se llamó D2. Y ese componente ya trae todas las configuraciones que ya le movimos. Entonces, le voy a quitar el zoom y me voy a partir la pantalla para pues seguirle. Entonces, le quitamos el zoom, voy a hacer esta pantalla chiquita y entonces este componente que se creó vamos a arrastrarlo, ¿no? Se crea el componente, lo arrastramos al espacio de trabajo y lo ponemos. Hay dos formas. La más fácil para mí siempre ha sido arrastrar el componente y vean, se crea. Hay otra, por ejemplo, aquí lo tenemos que conectar aquí en el task, le damos clic derecho, le damos crear constante, no, crear indicador, a lo mejor tampoco. Podemos crearle tanto una constante o un control. Vamos a crearle una constante y le creamos una constante. La constante está vacía. Le damos un clic y seleccionamos el componente que acabamos de crear, que es el D2, y ya se conectó. O la arrastran y ustedes mismos la conectan. La voy a eliminar. Entonces, esta vez vieron que la arrastré, entonces esta voy y la conecto. O sea, son dos formas que ustedes la que les guste. ¿Sí? Yo clic acá. Entonces le doy run. Y entonces, cuando prenda mi LED súper caliente, mi señal de control se activa, le manda el pulso y saca los 5 voltios de este lado. ¿Dudas? ¿No? ¿Seguro? Y entonces, la práctica que ustedes me van a hacer, es esto, pero me lo van a hacer 3 veces. ¿Cómo que? Pues sí, 3 veces, pues son 3 letras. Ah. Se hace lo mismo, pero Y conectarlo a sus relevadores.
día para sacar sus focos de cierto. ¿Y eso lo vamos a hacer cuándo? ¿Mañana tenemos clase? Una hora. Una hora. ¿Cuándo tenemos 3 horas? El Nunca. Nunca. ¿Cuándo tenemos 2 Yo horas? pensé que unos lechitos. Jueves, ¿no? Unos lechitos, Jueves. Mañana es miércoles. Ah, el jueves. Jueves. Dije jueves. Ya lo puedo